A los economistas librecambistas les resulta misterioso que le pueda ir mal a un país cuando utiliza una política teóricamente tan bien demostrada como lo es el libre comercio. Pero no deberían sorprenderse porque su teoría presenta algunas limitaciones importantes. El razonamiento del libre cambio moderno se basa en la llamada teoría de Hoss. Teoría la cual se deriva de la de David Ricardo, que si quieren puedo explicar en otro video. Pero difiere de esta en un punto crucial. Entiende que las ventajas comparativas emanan desde diferencias internacionales en las dotaciones relativas de factores de producción. En criollo, capital y mano de obra, en lugar de las diferencias internacionales en tecnologías, como proponía la teoría de David Ricardo. Según la teoría del librecambista, algunos países poseen una ventaja comparativa en algunos productos, de modo que son, por definición, mejores produciendo una cosa que otra. En la teoría de Hoss, una nación posee una ventaja comparativa en los productos que utilizan con mayor intensidad el factor de producción con el que está relativamente mejor dotada. De tal forma que, aunque Alemania, un país relativamente mejor dotado de capital que de mano de obra, puede producir tanto vehículos como ositos de peluche a un menor coste que Guatemala, le conviene especializarse en los primeros, ya que utilizan el capital de una forma más intensa. De esta forma, Guatemala, aunque es menos eficiente produciendo tanto automóviles como ositos de peluche que Alemania, le conviene especializarse en los ositos de peluche porque utiliza mano de obra de una forma más intensa. Cuanto más se adapte un país a esta pauta subyacente, más podrá consumir. Esto se debe al aumento de su propia producción, de los productos en los cuales goza ventaja comparativa, y aún más importante, debido al mayor comercio con otros países que se especializan en productos distintos. ¿Cómo puede conseguir esto esa nación? Dejando las cosas tal como están. Cuando las empresas son libres, eligen racionalmente, tal como Robinson Crusoe, los productos en los cuales poseen una ventaja comparativa para comerciar con extranjeros. De esto se derivan las proposiciones de que el libre cambio es mejor y que la liberalización del comercio, aunque sea unilateral, es buena. Pero la teoría de Hoss depende críticamente del supuesto de que los recursos productivos pueden circular libremente a través de actividades económicas. Este supuesto implica que el capital y la mano de obra puedan circular libremente y sin coste por otras actividades económicas. Con esta suposición, conocida como el supuesto de la perfecta movilidad de factores entre los economistas, los ajustes a las pautas comerciales cambiantes no suponen ningún problema. Si una fundición cierra debido al aumento de las importaciones, porque supongamos se rebajaron los aranceles, todos los recursos empleados en este sector, los trabajadores, los edificios, los altos hornos, van a ser empleados por otra actividad que se haya vuelto relativamente más productiva. Supongamos la informática. Nadie sale perdiendo en este proceso. En realidad, ese no es el caso. Los factores de producción no pueden adoptar cualquier forma que sea necesaria. Por lo general, permanecen fijos en sus cualidades físicas. Y hay muy pocas máquinas de uso general o trabajadores con una cualificación general. Los altos hornos de una fundidora no pueden convertirse en una máquina para fabricar computadoras y los fundidores no poseen las cualificaciones para trabajar en el sector informático. A menos que se reciclen, los fundidores se quedan sin empleo o en el mejor de los casos, trabajando en empleos mal cualificados. Un emotivo ejemplo de esto es que en la década del 90 los ingenieros manejaban taxis. Resulta muy obvio entonces que hay ganadores y perdedores en la liberalización del comercio y en la aparición de competidores internacionales más productivos. La mayoría de economistas librecambistas aceptarán que haya ganadores y perdedores de la liberalización comercial, pero arguyen que su existencia no puede ser un argumento contra esta, debido a que la liberalización comercial aporta en términos generales beneficios. Como los ganadores ganan más que lo que pierden los perdedores, los primeros pueden compensar todas las pérdidas de los segundos y todavía queda algo para ellos. Esto se conoce como el principio de compensación. Si los beneficiarios de un cambio económico pueden compensar del todo
a los perdedores y todavía queda algo, merece la pena realizar ese cambio. El problema de esta argumentación es que la liberalización comercial no necesariamente reporta beneficios generales. Aunque haya ganadores en el proceso, es posible que sus ganancias no sean tan grandes como las pérdidas sufridas por los perjudicados. Por ejemplo, cuando la liberalización comercial frena el ritmo de crecimiento o incluso hace retroceder la economía, como ha ocurrido en muchos países en vías de desarrollo en las últimas décadas. Además, aunque los ganadores ganen más de lo que pierden los perdedores, la compensación no se produce automáticamente a través del mecanismo del mercado, lo que significa que algunas personas estarán en peor situación que antes. La liberalización del comercio beneficia a todo el mundo solo cuando los trabajadores despedidos puedan conseguir empleos mejores o por lo menos igual de buenos en poco tiempo y cuando las máquinas liberadas puedan reconvertirse en maquinaria nueva, lo cual sucede muy pocas veces. Por consiguiente, los beneficios de la liberalización comercial en los países pobres se distribuirán de un modo mucho más desigual que en los ricos, sobre todo si se tiene en cuenta que muchos de los habitantes de naciones en vías de desarrollo ya son muy pobres y rayan el nivel de subsistencia. La liberalización comercial a gran escala, llevada a cabo en poco tiempo, implica que algunas personas vean arruinado su sustento. Puede que en los países desarrollados el desempleo debido a ajustes comerciales no sea una cuestión de vida o muerte, pero en los países subdesarrollados suele serlo. Este es un problema especialmente grave para las naciones en vías de desarrollo, donde el mecanismo de compensación es débil, cuando no inexistente. En los países desarrollados, el estado de bienestar social funciona como un mecanismo que compensa en parte las pérdidas del proceso de ajuste comercial a través de subsidios de desempleo, garantías de asistencia sanitaria, educación e incluso garantías de unos ingresos mínimos. En algunos países como Suecia y otras naciones escandinavas, también hay planes sumamente eficaces de reciclaje para los trabajadores desempleados para que puedan dotarse de mayores aptitudes. En la mayoría de países subdesarrollados, sin embargo, el estado de bienestar social es muy débil y a veces prácticamente inexistente. Como consecuencia, las víctimas del ajuste comercial de estas naciones no reciben ni siquiera una compensación parcial por el sacrificio que han hecho por el resto de la sociedad. Es por eso por lo que debemos ser más cautos con la liberalización del comercio en las economías más pobres. El problema del ajuste comercial a corto plazo que surge del inmovilismo de los recursos económicos y la debilidad en los mecanismos de compensación, aunque grave, no es más que un problema secundario de la teoría liberal. El problema más serio es que esa teoría pretende la eficiencia a corto plazo de unos recursos dados, pero no el aumento de los recursos disponibles a través del desarrollo económico a largo plazo. Contrariamente a lo que sus defensores quieren hacernos creer, la teoría liberal no nos dice que el libre comercio sea positivo para el desarrollo económico. El problema es este. Los productores de países en vías de desarrollo que acceden a industrias nuevas necesitan un periodo de aislamiento parcial de la competencia internacional, mediante protección, subvenciones y otras medidas, antes de poder reunir las competencias para poder competir con productores extranjeros superiores. Desde luego, el aislamiento debe abandonarse, pero eso tiene que hacerse progresivamente. Si se expone a demasiada competencia internacional, demasiado pronto, es una certeza que van a desaparecer. Esa es la esencia del argumento de la industria incipiente que he expuesto al principio del video con un poco de ayuda de mi hermano, Damián. Al recomendar el libre comercio a las naciones en vías de desarrollo, los malos samaritanos señalan que todos los países ricos tienen libre comercio. Pero esto viene a ser como la gente que aconseja a los padres de un niño de 6 años que le encuentren un trabajo, argumentando que todos los adultos que triunfan no viven a costa de sus padres y por lo tanto el hecho de ser independientes debe ser el motivo de sus éxitos. No se dan cuenta de que esos adultos son independientes porque triunfan y no al revés. De hecho, la mayoría de los triunfadores son aquellos que han recibido un buen apoyo económico,
emocional de sus padres cuando eran niños. Análogamente, las naciones liberalizan su comercio solo cuando sus productores están preparados, y aún entonces, por lo general, solo de un modo gradual. En otras palabras, históricamente, la liberalización comercial ha sido la consecuencia, más no la causa del desarrollo económico. Inclusive si suponemos que el libre cambio puede ser a menudo, aunque no siempre, la mejor política comercial a corto plazo, pues es probable que maximice el consumo vigente de un país, pero bajo ningún concepto es la forma de desarrollar una economía. A largo plazo, el libre comercio es una política que probablemente condenará a países en vías de desarrollo a especializarse en sectores que ofrecen un bajo crecimiento de la productividad y, por tanto, un bajo aumento de nivel de vida. Eso explica por qué tan pocas naciones han prosperado con el libre cambio, mientras que la mayoría de los países prósperos han empleado cierto grado de protección de la industria incipiente. Los bajos ingresos que resultan de la falta de desarrollo económico limitan seriamente la libertad que tienen los países pobres para decidir su futuro. Paradójicamente, la política del libre cambio reduce la libertad de las naciones en las vías de desarrollo que la practican. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, non tu n'existais pas encore. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, le Brésil n'en était pas là.